por ahí hay algunas que son nuevas y todavía no termino de identificar. ¿Está? Bien. Vamos a comenzar entonces, ¿sí? Yo les voy a presentar la pantalla y vamos a ver este tema. ¿Por qué? Porque ustedes la verdad que lo tienen bien bastante fresco, porque rindieron hace poquito el parcial sobre esto. Así que bueno, la idea es ir repasando esto junto en otras clases, ¿no es cierto?, con temas de otros parciales. ¿Está? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Bueno, para empezar, ¿sí? Nosotros cuando hacemos y cuando vemos lo que es la parte de neoplasias, que es como la introducción, ¿no es cierto?, a esta parte de tumores, ¿sí? Sabemos que consiste, ¿no es cierto?, en un tejido o crecimiento nuevo. ¿Está? Y este conceptito, por ahí cuando ustedes empiecen a hablar, si es que ellos les dejan, ¿no es cierto?, desarrollar el tema, si es que no les van haciendo preguntas, ¿sí? Siempre sepan de este concepto que consiste en la proliferación, ¿no es cierto?, excesiva, incontrolada, autónoma e irreversible de las células. Es decir, no hay ningún mecanismo, acuérdense eso bien, ningún mecanismo que controle el crecimiento de este nuevo tejido. ¿Está? Eso significa excesivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobrepasa los tejidos normales, ¿sí? Es una masa de tejido generalmente, que siempre sobrepasa los tejidos normales, los límites anatómicos, ¿está?, de los tejidos normales. No tiene ningún mecanismo que lo controle en su crecimiento. El tumor, digamos, crece de forma autónoma. Y que, a ver, ¿quién de acá me puede decir por qué sería irreversible? ¿Por qué tendría esa característica, una neoplasia, un tumor verdadero? ¿Por qué creen ustedes que es así irreversible, que no se va a ir, digamos, por más de que? Porque una vez que eliminamos el estímulo que lo provoca, no desaparece. Muy bien, ese es el carácter que tiene el tumor, la neoplasia. ¿Está? Por más que yo le elimine el estímulo, no va a desaparecer, sino que, ¿qué va a hacer? Persiste y generalmente crece. Muy bien, persiste y crece, ¿está? No solamente que evoluciona, crece, aumenta de tamaño, no es que queda ahí quietito, ¿está? Sigue creciendo, ¿sí? Entonces, todas esas características que les fui nombrando, tengan en cuenta como para expresar, ¿no es cierto?, un concepto, una definición bastante completa de neoplasia. Y les digo, hagan hincapié, cuando ustedes digan una definición de neoplasia, hagan hincapié en esa parte que recién me dijeron, ¿sí? Que por más que saquemos el estímulo, ¿sí?, una neoplasia, un tumor verdadero, no va a desaparecer, sino que, como dice acá, va a persistir y va a evolucionar, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Hablando de neoplasias, a ver, ¿cuántas partes constitutivas en general, digamos, sin decir un tumor en sí, cuántas partes constitutivas presenta? 2. El parénquima y el estroma. Muy bien, parénquima y estroma. ¿Dónde estarían las células originarias del tumor? ¿En el parénquima o en el estroma? En el parénquima. Muy bien, en el parénquima.
O sea, nosotros si tenemos, por ejemplo, células que conforman una masa y son células, qué sé yo, adiposas, ¿no es cierto? Esas van a estar en el parénquima, ¿está? Entonces nosotros decimos que es un tumor de origen adiposo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el tumor de origen adiposo o de origen graso? Un benigno, digamos. Lipoma. Muy bien. ¿Sí? Entonces, hablamos de un lipoma. En el parénquima de un lipoma, nosotros vamos a tener células grasas, ¿no es cierto? Y lo que le rodea, o esos tabiques, ¿no es cierto?, que se meten entre esas células grasas, ¿eso qué sería? El estroma. Muy bien. ¿Y de qué es el estroma? ¿De qué tejido y cuál es la función que tiene un estroma? Es de tejido conjuntivo vascularizado que sostiene y nutre al tumor. Muy bien, sostiene y nutre el tumor. Excelente. ¿Sí? Es el que, digamos, le da la nutrición a las células. ¿Sí? Acuérdense que las células adiposas, ellas no tienen, por ejemplo, hablando del lipoma, ¿no? Ellas no tienen nutrición propia. Necesitan sí o sí de tejido conjuntivo, ¿está? Que le lleve los vasos sanguíneos y que lo nutran a estas células para que puedan crecer, para que puedan proliferar y demás, ¿está? Así que recuerden bien, ¿sí? Que esas son las dos partes en general, las dos partes constitutivas de un tumor, ¿sí? Ahí tienen todas las células que ustedes ven, obviamente, de un color más intenso, ¿sí? Más basófilo, esas son las células del parénquima, las células tumorales, y los tabiques que ustedes ven que se intercalan con eso son el estroma, ¿sí? Que sirve de sostén, de nutrición para el tumor, etc. ¿Está? Según el comportamiento, los tumores, ¿cómo pueden ser? Benignos y malignos. Muy bien, benignos y malignos. ¿Está? Muy bien. Y de acuerdo a la clasificación histogenética, ¿sí? Nosotros sabemos que esos tumores benignos y malignos se dividen, eh, digamos, de acuerdo a los tejidos de los cuales deriva, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tejido del cual deriva, ¿cómo se pueden agrupar? Epiteliales, mesenquimáticos y pigmentarios. Muy bien, excelente. Muy bien. Bueno, ahí nosotros tenemos una nomenclatura que después vamos a ir practicando, ¿no es cierto? Tienen ustedes, en el caso de los benignos, fíjense, casi siempre, no siempre, casi siempre, terminan con la palabra oma, ¿está? Entonces, por ejemplo, de los epiteliales benignos, de revestimiento, ustedes saben papiloma, ¿sí? Otro que también está presente, a ver, ¿alguna se acuerda? Un tumor que está presente también es benigno, de epitelio de revestimiento, y es por radiación UV. El queratocantoma. Muy bien, queratocantoma, muy bien. Ese es otro de revestimiento. Ese se da mucho en la boca. Tiene buena frecuencia. No, no es tan frecuente, solo en el labio inferior. Muy bien, excelente. Por ahí lo más cerca que nosotros podemos ver en cavidad bucal es en el labio inferior, ¿sí? Esa es la localización más frecuente del queratocantoma. ¿Está? Excelente. Entonces, dentro de los epitelios de revestimiento tienen papiloma y queratocantoma. ¿Está? Del epitelio glandular, bueno, hay uno solito, adenoma,
¿sí? Después hay variantes, ¿no es cierto? Nosotros cuando vimos patología de glándulas vimos el adenoma pleomorfo, el monomorfo, si bien no desarrollamos el monomorfo, porque no es muy frecuente, pero sí se sabe, ¿no es cierto?, que sí, que existe, digamos, ¿está? Ya después vamos a ir viendo todos esos ejemplos, obviamente. De los mesenquimáticos tienen de tejido fibroso, fibroma, óseo, osteoma, cartílago, condroma y así sucesivamente. ¿Está? Y de los melánicos o pigmentarios hay uno solito que es el nevus. ¿Está? A ver, yo pregunto uno que no está acá, pero capaz lo tienen anotado, así que, bueno, para que tengan en cuenta, el del tejido linfoideo, ¿cómo se llama? Tejido linfoideo. Angioma. Muy bien, linfangioma. ¿Está? Excelente. Muy bien. Bueno, esto es nomenclatura, es básico, ¿sí? Por ahí, ¿cómo les van a preguntar? Suelen preguntarle algunos ejemplos. Cuando a ustedes en la bolilla les toca generalidades de neoplasias, ¿sí? Obvio que les van a preguntar generalidades, les van a preguntar concepto, partes, bueno, lo que es la clasificación, ¿sí? Sobre todo la histogenética, pero les preguntan tipo, bueno, a ver, la neoplasia de tejido óseo benigna, ¿cómo se llama? Está, y ahí, bueno, osteoma. La neoplasia de tejido adiposo benigna, lipoma, ¿sí? O si no, les pueden decir la neoplasia de tejido adiposo benigna y su contrapartida maligna. ¿Está? Entonces, en ese caso tienen que decir la palabra lipoma más liposarcoma. ¿Está? O sea, les pueden preguntar de esa manera, ¿sí? Es muy difícil que por ahí les pregunten todo el desarrollo, ¿está? Porque van a querer pasar a otros temas, ¿está? Así que, de igual manera, sepan cómo se llaman todos, porque ustedes no saben cuál les van a preguntar, ¿sí? O cuáles, porque a veces hacen varias, ¿está? Muy bien. Bueno. En cuanto a los malignos, ¿sí? Tienen lo que en la nomenclatura se utiliza la palabra carcinoma o sarcoma. Está carcinoma para epiteliales, sarcomas para mesenquimáticos, ¿sí? De los epiteliales, por ejemplo, en epitelio de revestimiento generalmente se utiliza así, carcinoma de o carcinoma epidermoide o carcinoma vasocelular o carcinoma verrugoso, ¿está? Que son los tres que nosotros vimos, que son de epitelio de revestimiento, ¿está? Epidermoide, vasocelular, verrugoso, ¿sí? Esos son todos los ejemplos. De epitelio glandular, ahí tienen adenocarcinoma, pero falta uno acá. ¿Alguien se acuerda cuál puede ser? Uno. ¿El mucoepidermoide? Muy bien. ¿Cómo sería completo ese? O sea, Carcinoma mucoepidermoide. muy bien, carcinoma mucoepidermoide. ¿Está? Muy bien, ese también es de glándula. Es un maligno de glándula. ¿Sí? Y después tenemos, bueno, para los mesenquimáticos es fibrosarcoma. ¿Sí? La palabra sarcoma siempre va a hacer referencia a mesenquimático. ¿Está? Fibrosarcoma, osteosarcoma, condrosarcoma, etc. ¿Está? Y de los pigmentarios o melánicos, miren lo que ocurre. Melanoma. ¿Está? Termina como si fuese un benigno en la nomenclatura, pero no, es un cáncer. ¿Está? Es un cáncer. Así que hay excepciones, ¿sí? Como histioma, linfoma, melanoma, ¿no es cierto? Que terminan en oma, sin embargo, ¿no es cierto? Son malignos. ¿Está?
nosotros vimos en linfoma, vimos dos tipos principalmente, el Hodgkin, el no Hodgkin, ¿no es cierto? Así que bueno, eso ya lo vamos a ir viendo como ejemplos de cada uno. ¿Está? Ahora estamos solo en las generalidades, ¿sí? Muy bien. Entonces, no se olviden, concepto, después viene partes constitutivas, que es más como generalidades, ¿sí? Y estas clasificaciones según comportamiento en benignos malignos, ¿sí? Y según histogenética en epiteliales, mesenquimáticos, pigmentarios, y dentro de esta clasificación está la nomenclatura, ¿está? Que muchas veces le dicen, ¿qué nomenclatura usás para benignos? Entonces ustedes le van a decir sufijo oma, o la palabra oma, ¿está? Y para malignos, para los epiteliales, carcinoma, para los mesenquimáticos, sarcoma, ¿está? Eso tengan en cuenta. Y si yo les digo, ¿qué información me pueden dar con la palabra liposarcoma? Si ellos le dicen, ¿qué es un liposarcoma? ¿Qué le dirían ustedes? Una neoplasia maligna del tejido graso. Muy bien, ¿sí? Muy, muy bien, excelente. O sea, eso es lo que por ahí tienen que tener en cuenta. Si por ahí les dicen que es un osteosarcoma, ¿m? Fíjense toda la información que tienen solo con la palabra, ¿sí? Neoplasia maligna de tejido óseo, por ejemplo. ¿Está? Muy bien, excelente. ¿Alguna duda o pregunta de acuerdo a estas generalidades? Bueno, esto lo vamos a dar ahora en carcinogénesis, así que me remito acá. Otra cosa muy importante, y hago énfasis, es esto, diferencias macro y microscópicas entre tumores benignos y malignos. ¿Está? Ustedes generalmente tienen un cuadrito sobre esto y ténganlo en cuenta, ¿sí? Esto siempre preguntan, o sea, les toca el tema y es mucho más probable que ustedes directo vayan, decime la diferencia entre benignos y malignos. ¿Está? Entonces ustedes empiezan, ¿no es cierto? Que hay diferencias macroscópicas y microscópicas, ¿está? Entre uno y otro, ¿sí? Son bien diferentes. A ver, yo les voy a ir diciendo puntos y ustedes me van a ir comentando, ¿sí? Vamos primero con la parte macroscópica y quiero saber en cuanto a forma, cómo es la forma de uno y del otro. Un tumor benigno cómo es y un tumor maligno cómo, qué forma tiene. El benigno tiene forma redondeada, simétrica, y el maligno ulcerada o vegetante. Muy bien. Por lo general, ulcerada o vegetante, ¿sí? Por ejemplo, esta forma que ven acá, ¿qué sería? ¿Qué forma sería? Es un carcinoma epidermoide. Ulcerada. Ulcerada, ¿está? Ulcerada. Con los bordes, vieron que los bordecitos de la úlcera como que están elevados, ¿sí? Bueno, se pueden decir con bordes sobreelevados o bordes vegetantes, ¿está? Cuando se elevan así ya uno habla de bordes sobreelevados o vegetantes, que también es un término que se usa mucho, ¿sí? Muy bien. Otro punto, el color de uno y del otro.
El de los benignos es homogéneo y uniforme y los malignos no es uniforme y puede variar. Muy bien, excelente. ¿Sí? En el caso de los benignos, siempre es uniforme el color, todo un mismo color, por lo general, y en cambio los malignos varía de coloraciones, ¿sí? Tiene zonas rojas, zonas blancas, ¿sí? Zonas necróticas que por ahí se van a ver oscuras, ¿está? Zonas donde puede haber costras serohemáticas que por ahí se van a ver más rojizas, ¿está? O amarronadas, ¿sí? Entonces tiene distintos colores, ¿sí? Muy bien, esa es otra particularidad. El color, la forma, ¿qué más? ¿Qué otra cosa me pueden decir de un benigno y un maligno? Macroscópicamente hablando. El crecimiento, por ejemplo, cómo es en uno y en el otro. En los benignos es de crecimiento lento y en los malignos es de crecimiento rápido. Muy bien. ¿Solo rápido o puede tener otra particularidad? Y infiltrante. Muy bien, puede infiltrar, ¿sí? Infiltrar tejidos vecinos, ¿está? Nosotros vemos que supuestamente llega hasta acá, pero no sabemos si por debajo ya infiltró al labio. Y acá hay unas lesiones también que están ahí. Incluso esta parte medio rojiza del labio acá ya nos está indicando algún cambio, ¿está? Entonces, no es solamente en el lugar que va creciendo, sino que también va invadiendo, infiltrando, ¿está? Muy bien. Eh, ¿cuál, qué es la metástasis? ¿Cómo pueden definir ustedes metástasis? Es la diseminación a distancia de un tumor primario, lo que le da el origen de ser maligno. Muy bien, excelente. ¿Cuál de los dos? Bueno, en este caso, el que hace metástasis, ¿no es cierto?, es siempre el maligno. ¿Está? Esa es otra característica que tienen los malignos. ¿Los benignos pueden hacer metástasis? Los benignos no, Los benignos no, nunca, porque tienen jamás. cápsula. Excelente, muy bien. Tienen cápsula, esa es otra diferencia de los benignos. Siempre tienen una capsulita, ¿no es cierto? Fíjense, que sostiene y que rodea al tumor. ¿Está? En cambio, los malignos no tienen cápsula, fíjense, no tienen ninguna cápsula. ¿Está? Por eso infiltran, invaden, hacen metástasis. ¿Está? Por eso tienen esa característica. Muy bien. Bueno, ¿qué otra cosa? Esta úlcera que está acá, ¿duele? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Duele? ¿Sí? ¿Todos de No acuerdo? es asintomática. Bien, al principio, ¿no es cierto? Es más, en este estadio que ustedes ven acá, es muy probable que el paciente ni enterado, o sea, se entera porque tiene la lesión, ¿sí? Pero no se produce dolor, no tiene dolor. En los primeros estadios de una neoplasia maligna, generalmente es asintomático y eso es lo que hay que tener cuidado, porque los pacientes no saben que eso es una alteración anatómica, que eso es una lesión, ¿está? Entonces, como no le duele, no consultan y eso va avanzando, ¿sí? Acá en este caso es muy evidente porque está en el labio y el paciente va a consultar porque obviamente se le está deformando el labio. Porque muchas veces sangra también, ¿no es cierto? Pero hay otras veces que es adentro de boca, por ejemplo, supongamos que sea en el borde posterior de la lengua, ¿sí? O en mucosa yugal, que por ahí uno no se está mirando todo el tiempo. Y en esos casos, esto va a avanzar hasta que en algún momento le duela, ¿está? O sea,
siempre, y la característica principal del cáncer, es que los primeros estadios no duelen. Pasan desapercibidos, ¿está? Son asintomáticos totalmente, ¿sí? Recién cuando están prácticamente a lo último, ya en el estadio terminal, ahí empiezan los dolores, ¿está? Es más, a veces ni siquiera duele la lesión, o sea, pasa el tiempo, llega a los estadios finales, terminales ya, y no le duele el tumor, le duele otras partes, porque el tumor ya hizo metástasis en el músculo, en el hueso, en las articulaciones, y eso es lo que le duele, ¿está? Pero quizás la lesión nunca le duela, ¿sí? Entonces, tengan siempre presente que cuando son malignos son asintomáticos, ¿está? Siempre en los primeros estadios. Después sí se pueden volver más sintomáticos, ¿está? Y los benignos nunca duelen, eso sí, jamás, nunca, pero tampoco comprometen estructuras vitales, ¿está? Tampoco van y hacen metástasis a otro lugar y compromete articulación, hueso, no, ¿está? Esos quedan ahí, encapsuladitos en su lugar, van creciendo, sí, pero ahí. Por ahí puede llegar a producir dolor si compromete algún nervio, que es bastante difícil, ¿está? Por ejemplo, una ameloblastoma, que ustedes vieron hace poco, es un tumor que crece, crece agresivamente, ¿no es cierto? Va destruyendo los tejidos que están alrededor. Pero en la mayoría de los casos a los pacientes no les duele, excepto que comprima el nervio, ¿está? Y ahí puede llegar a producir alguna neuralgia o parestesia. No es dolor, pero sí como que se le duerme la mitad de la cara, ¿no? Un adormecimiento, ¿sí? Bueno, esos, por ejemplo, son apenas algunos síntomas, ¿están? Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Para los benignos son asintomáticos totalmente y para los malignos son asintomáticos, eh, pero a medida que van avanzando pueden llegar a dar sintomatología dolorosa. ¿Está? Solo en los estadios mucho más avanzados. ¿Sí? Bueno, y por último, otra cosa importante. En este caso, hay hemorragia, ustedes ven, existe hemorragia, necrosis en esta zona. ¿Qué piensan? No, no hay. No hay, ¿no es cierto? En cambio, en este caso, acá sí tenemos, fíjense, zonas de necrosis, costritas serohemáticas, hay hemorragia seguramente, acá en este momento no está sangrando, pero seguramente que hay momentos que sangra, ¿está? Eso también son signos que uno tiene que tener en cuenta. Si ustedes ven una mancha, ¿no es cierto? Medio mancha mácula, medio sobrelevadita, que pica, que sangra, ¿no es cierto? A veces duele, ¿está? Que se necrosa, que se ulcera. Entonces, esa mancha no es común, ¿no es cierto? No es algo que a todo el mundo le pasa que tienen un lunar y le pica, le sangra. No, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, uno tiene que prestar atención y decir, bueno, no es una mancha común o no es un lunar o un nevo común, ¿no es cierto? ¿Qué podría ser en ese caso? Melanoma. Muy bien, un melanoma que encima está creciendo. ¿Está? Muy bien, esas son entonces características macroscópicas, ¿sí? Vamos a ver ahora las características macroscópicas porque las podemos ver y las podemos palpar, ¿está? Vamos a ver ahora las características microscópicas. Si a ustedes le dicen, decime características clínicas
sea, diferencias clínicas entre tumores benignos y malignos, van a decirle la parte macroscópica, ¿está? Cómo se ve un tumor, así como les estoy mostrando acá, ¿sí? Cómo se ve un benigno, cómo se ve un maligno, ¿está? Muy bien. Con respecto a las características microscópicas, a ver, primero que nada, sabemos que los benignos tienen cápsula. Adentro está el parénquima, ¿sí? Todas estas celulitas, ¿no es cierto?, son el parénquima del tumor. ¿De qué están constituidas esas células? ¿Qué característica tienen? En el benigno son células maduras, similares a las de origen. Muy bien, células maduras. Semejantes o similares a las de origen, fíjense que son casi iguales. ¿Está? Le cambian, en este esquema, ¿no es cierto?, le cambian el color para que se den cuenta que este es el tumor y, bueno, se instaló ese tumor dentro de ese tejido epitelial, aparentemente. ¿Está? Muy bien. Que creo que es lo más resaltante, ¿no? Acuérdense, no va a haber necrosis, no va a haber ulceración, ¿está? Y tiene poquitos cambios degenerativos. Por ahí las células tienen algunas acumulaciones adentro en su citoplasma, ¿no es cierto? Algunas proteínas acumuladas o agua o glucógeno, ¿no es cierto? Algún componente por ahí tiene acumulado, ¿sí? Pero es mínima la alteración, ¿está? Ahora yo pregunto, para ustedes saber si una célula está atípica, transformada, ¿qué es lo primero que van a mirar en la célula? El núcleo. Muy bien, el núcleo. ¿Está? El núcleo van a mirar, porque ahí es donde ocurren las mayores atipías. ¿Por qué? Porque ahí es donde comienza la transformación, la mutación. ¿Está? Entonces van a mirar siempre el núcleo. Y a ver, yo les voy a ir nombrando y ustedes me van a ir diciendo qué significa, ¿no? Una célula maligna se dividen, digamos, sus características en características nucleares y características citoplasmáticas. ¿Está? Dentro de las nucleares tenemos varias. Macrocariosis, por ejemplo, es el aumento del tamaño del núcleo. ¿Qué sería hipercromasia, anisocariosis, poiquilocariosis? ¿Qué significa eso? Si yo les digo, por ejemplo, hipercromasia, ¿qué sería? El aumento de la cromatina. Muy bien, aumento de la cromatina. Y eso en la histopatología, supongamos que le pregunten, ¿no? En la histopatología, ¿cómo se traduce? O sea, ¿cómo ven que hay aumento de la cromatina? Ser el núcleo más basófilo. Muy bien, muy bien. El núcleo se ve mucho más basófilo, está de lo normal, ¿sí? ¿Qué otra? La anisocariosis, por ejemplo, ¿qué es? Es otro cambio. Los diferentes tamaños de los núcleos. Muy bien, diferentes tamaños, ¿no? Fíjense que hay algunos que tienen tamaño más grandes, otros más pequeñitos, ¿está? Y así es, todos diferentes tamaños y lo que es poiquilocariosis, ¿qué sería?
Uno es, macrocariosis, núcleo grande. Hipercromasia, mayor color, ¿no es cierto? Más basófilo se lo ve. Está más violeta, más azul. Anisocariosis es diferentes tamaños y poiquilocariosis, diferentes ¿qué? Es la diferente forma. Muy bien, diferentes formas, ¿no es cierto?, de los núcleos, ¿no es cierto? Fíjense que todas formas distintas tienen los núcleos, ¿sí? Muy bien, excelente. Después también, además de esas atipías que les nombré, también hay otras. ¿Cuáles podrían ser? Hay una que está ligada a la proliferación de las células. Mitosis atípica. Mitosis atípica. Muy bien, mitosis atípica se refiere principalmente a la división celular, pero acelerada, ¿está? Porque, obvio, todas las células, bueno, no todas, pero la mayoría se dividen, ¿está? O sea, muchas sufren de mitosis todo el tiempo, ¿está? Pero en este caso, cuando hablamos de células mutadas, malignas, la mitosis es mucha, más de lo normal. O sea, ustedes ven dentro de un campo microscópico, 20 o 30 células que están teniendo mitosis, ¿está? Entonces, te van a decir, bueno, no, esto es un cambio atípico, o sea, la célula está mutando, está mutada. Entonces, es la división acelerada, ¿sí? Lo cual hace que obviamente crezca el tumor. ¿Qué otra manifestación nuclear puede haber, además de la mitosis atípica? Los nucleolos, por ejemplo, ¿cómo están adentro? Nucleolos grandes y múltiples. Muy bien, hay varios nucleolos y están muy prominentes, muy grandes, ¿sí? Esa es otra característica, ¿está? Muchas veces, a ver, en una célula normal, a veces, bueno, no se ven los nucleolos en realidad, ¿sí? A veces algún contornito, algo, pero si no, no se ven los nucleolos, ¿sí? Si yo les muestro, por ejemplo, acá en esta histopatología, ustedes lo que ven son los puntitos que son los núcleos nada más, ¿está? A pesar de que acá hay algunas atipías, ¿no? Fíjense que hay algunas células que están atípicas acá, ¿sí? Hay algunas que tienen distintas formas, distintos tamaños, con macrocariosis o con hipercromasia, ¿está? Pero normalmente los núcleos en sí no muestran sus nucleolos, ¿está? Pero en una célula típica es muy común que nosotros podamos ver nucleolos, ¿está? Así que, bueno, están grandes, están prominentes, son múltiples, ¿sí? Y el último, la última atipía que les voy a mencionar, marginación cromática. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con la cromatina? La cromatina se condensa en la periferia del núcleo. Muy bien, excelente. Normalmente la cromatina está distribuida dentro del núcleo, ¿sí? Que obviamente son las hebras de ADN, ¿sí? La cromatina está constituida por las hebras de ADN. Cuando la célula se muta, se transforma, ¿no es cierto? Otro cambio que ocurre en el núcleo es la marginación cromática. Se va hacia el margen del núcleo, ¿está? Queda así, compactada en el margen, ¿sí? Bueno, esto todo cromatina, ¿no? Ahí. Eso también hace que los nucleolos se los vea prominentes, bien diferenciados, ¿no? Porque los nucleolos van a estar acá, ¿sí? Van a ser grandes,
y múltiples. ¿Está? Ahí están los nucleolos. Ahí. Muy bien. Y la cromatina compactada, ¿sí?, en la parte periférica. ¿Está? Eso hace que digamos, el borde, la membrana nuclear se denote más todavía. ¿Está? Acá adentro queda clarito, ¿sí?, con los nucleolos aumentados de tamaño prominente, y afuera, ¿no es cierto?, queda bien compactada la cromatina. ¿Está? Muy bien. Y a nivel citoplasmático de una célula atípica, ¿qué puede haber? ¿Qué características? No son muy importantes, pero no es lo más significativo. Pero por las dudas, si les preguntan qué ocurre en el citoplasma o qué puede ocurrir. Vamos a encontrar mucha vascularización, zonas de hemorragia. Muy bien, eso perfecto, perfecto. O sea, alrededor, ¿no es cierto?, del tumor, eso alrededor del tumor. Mucha vascularización, ¿sí? Hay zonas de ulceración, de hemorragia, muy bien. Pero en el citoplasma de la célula atípica, ¿qué puede haber? Desproporción núcleo-citoplasma, Bien. acumulación y vacuolas, Acumulación y vacuolas, ¿está? Acumulaciones de productos, por ejemplo, proteínas. Las proteínas de las células mutadas suelen ser lo menos funcional que existe, o sea, están todas mal plegadas, defectuosas, anómalas, ¿está? Y se acumulan ahí en el citoplasma de la célula, ¿está? Algunas acumulan glucógeno, otras acumulan pigmentos, ¿está? O sea, hay varias degeneraciones o acumulaciones dentro, ¿no es cierto?, de la célula atípica, ¿está? No es lo más significativo, pero ayudan al diagnóstico cuando uno ve todos los cambios nucleares, ¿está? Ya estás viendo que el núcleo está alterado, y si ve el citoplasma y tiene acumulaciones, ayuda, ¿está? Siempre ayuda. Y como bien dijeron, alrededor, ¿no es cierto?, del tumor va a haber mucha vascularización. ¿Qué tumor tiene? El maligno. El maligno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el maligno tiene que nutrirse, ¿sí?, y crecer. Crece muy rápido, o sea, ustedes mismas dijeron hoy, el crecimiento es rápido, está infiltrante. Entonces, ¿cómo lo hace? Y bueno, necesita nutrición para poder hacerlo, ¿está? Entonces, obviamente hay bastante vascularización alrededor, ¿sí?, de ese tumor, ¿está? Muy bien. Bueno, así que acuérdense, los cambios nucleares, los cambios citoplasmáticos, bueno, la necrosis, la ulceración, la hemorragia es muy frecuente, la gran vascularización de la zona también es muy frecuente, y de los malignos, obviamente hablando. Y después, en cuanto a la histoarquitectura, ¿qué ocurre con los tumores malignos? ¿O no tiene repercusión en la histoarquitectura? la estratificación epitelial se encuentra irregular, Muy bien, muy bien. Se pierde, ¿no es cierto?, la histoarquitectura del tejido. Por ejemplo, si es un epitelio, que ustedes saben que tiene capa basal, capa espinosa, granulosa, córnea, ¿no es cierto? Cuando se pierden esos estratos, ese orden, ¿sí? Eso también forma parte de características
microscópicas, ¿está? Como acá, por ejemplo, ¿sí? Que está todo entreverado aparentemente, ¿sí? No es que está en orden, ¿sí? La parte histoarquitectural, ¿está? Muy bien. Y últimos dos conceptos. ¿Qué es estroma reacción y qué es desmoplasia? Eso también le van a preguntar. Desmoplasia es que forma su propio estroma. Muy bien. Forma su estroma. Excelente. ¿Y el otro? Y estroma reacción es el mecanismo de defensa desde el organismo hacia el tumor. Muy bien. El mecanismo de defensa desde el organismo hacia el tumor. ¿Está? O sea, nuestras celulitas de defensa van a tratar de atacar al tumor. ¿Está? Entonces, siempre que hay un tumor maligno, no se olviden, alrededor va a haber una reacción inflamatoria. ¿Está? Por general, ¿esta reacción inflamatoria de qué tipo es? ¿Aguda o crónica? Crónica. Muy bien, es crónica. ¿Está? El tumor maligno tiene que pasar no sé cuánto tiempo para que duela. Imagínense, es un proceso crónico, ¿está? No es explosivo, ¿sí? Puede ser que en algún momento se agudice en ciertas zonas, pero generalmente por el tiempo de evolución es crónico, ¿está? No es de 2, 3 días que se forma esto, ¿sí? Son varios meses, ¿está? Muy bien, o años incluso. Bueno, lo que es desmoplasia y estroma reacción, esos dos conceptitos, sépanlos, ¿sí? Porque siempre preguntan, ¿está? Siempre. Bueno, todo lo que corresponde a diferencias macro y microscópicas de tumores benignos y malignos, así patente, digamos, que si les toca el tema, les van a preguntar eso principal, porque es un resumen, ese cuadro es un resumen de todo, ¿está? Entonces, siempre se agarran del cuadro para poder para preguntar eso, ¿está? Muy bien. A ver, si yo digo, por ejemplo, hay un concepto que podemos aplicar que se llama, ustedes me están diciendo desde hoy que, bueno, en el caso de los tumores benignos, ¿no es cierto? Las células que conforman a un tumor benigno son semejantes a las de origen, ¿está? Son bastante similares a las normales, eso quiere decir, ¿está? En cambio, los malignos son muy distintas a las de origen. Fíjense la diferencia de forma, de color, de tamaño, ¿está? Que tienen con respecto a las de origen. ¿Qué término podemos aplicar acá para decir, bueno, se parecen o no? ¿Están bien o mal? ¿Qué sería? ¿Diferenciadas? Muy bien, diferenciadas. ¿Está? Ese es el término técnico que se tendría que utilizar, ¿no? Son células bien diferenciadas o células mal diferenciadas o poco diferenciadas. ¿Está? Entonces, ¿qué es diferenciación? ¿Sí? Si tenemos que dar un concepto, es del grado en que las células neoplásicas se parecen, ya sea morfológica o estructuralmente, funcionalmente, se parecen a las de origen. ¿Está? Este término, ténganlo en cuenta, ¿sí? A ustedes no le van a preguntar, o sea, no sé, a menos que ustedes estén hablando y digan, esta célula es bien diferenciada, está mal diferenciada, entonces por ahí les pueden decir, ¿y qué es diferenciación? Entonces ustedes le van a decir,
es el grado en que la célula se parece a la de origen, ¿sí? Puede ser bien diferenciadas o poco o mal diferenciadas. ¿Está? Entonces ahí tienen un ejemplo de un epitelio de glándulas, ¿no es cierto? Para que tengan en cuenta nada más. ¿Sí? Las glándulas normales, ¿sí? Los acinos y los conductos glandulares normales, y como si fuese un cáncer de tipo bien diferenciado, como tiene todas las atipías, ¿sí? Tiene la macrocariosis, hipercromasias, las mitosis atípicas, todas las atipías celulares, pero dentro de todo la formita, ¿no es cierto?, todavía más o menos se repite. O sea, están las luces glandulares ahí y demás. ¿Está? Esto es un bien diferenciado. Pero cuando ya perdemos totalmente la histoarquitectura, fíjense que acá ya directamente no hay luces, es todo sólido, es un islote, ¿está? Ya no queda nada de la glándula original, ¿sí? Entonces acá decimos que está mal diferenciado, ¿sí? Y ahí, fíjense, ven todas las atipías que estuvimos nombrando, ¿está? Anisocariosis, poiquilocariosis, hipercromasia, macrocariosis, etc. ¿Está? Eso nada más para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿alguna duda o pregunta que tengan? Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a una parte que suele estar en las bolillas como gradación o estadificación, ¿sí? Las distribuyen en distintas bolillas. ¿Está? Digamos que son unos sistemas que sirven justamente para que ustedes puedan saber el pronóstico, ¿sí? de un cáncer. ¿Está? Hay distintos. Nosotros vimos en este último parcial, vimos distintos grados, ¿sí? Y también otros sistemas de estadificación. ¿Está? Este tema ténganlo presente porque preguntan los grados de Broder, ¿sí? Los grados de Clark, ¿sí? Todo eso preguntan, ¿está? Este es, pero el más famoso de los grados, ¿está? No son, digamos, temas difíciles, son bastante fáciles, ¿sí? de comprender. Y les preguntan así, como grados de Broders, ¿sí? Estos nos van a determinar qué características cumplen los tumores, ¿está? Entonces, a ver, acá nosotros tenemos, dentro de los grados de las gradaciones, el primero que vamos a ver son los grados de Broders, ¿sí? Para poder distribuir, digamos, en 4 grados, este sistema utiliza características microscópicas que se ven en las células. ¿Está? Entonces, acuérdense, las características microscópicas, ¿sí? Eso utiliza para poder decir, bueno, es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Está? Siempre mirando características microscópicas de la célula. Entonces nosotros tenemos, dentro de esas características microscópicas, en primer lugar, el grado de diferenciación de la célula, si es bien diferenciada o si es poco diferenciada, está. El número de mitosis por campo, ¿sí? Y uno más le vamos a agregar, que es el grado de queratinización, ¿está? El grado de queratinización, ¿sí?
Entonces, esas tres cositas se tienen en cuenta. Grado de diferenciación, número de mitosis y queratinización del tumor. ¿Está? Muy bien. Esas tres cosas son las cuales se miran dentro del tumor para decir a ver en qué grado se encuentra. ¿Estamos? El de grado, bueno, les voy a decir el primero y después solamente los porcentajes de cada uno. El grado 1 es cuando de toda la masa del tumor, un poco más del 75%, las células que conforman a esa masa tumoral se parecen a las de origen. ¿Está? O sea, son más del 75%, las células son bien diferenciadas, ¿sí? Son maduras. ¿Está? En cambio, un grado 2, ¿sí? Ya baja al 50%. De todo el tumor, un poquitito más del 50% son las células de origen. ¿Está? Después todas las otras ya son atípicas. ¿Está? Ya están todas mutadas. ¿Sí? Es como un 55 o un 50% de células normales y después todo lo demás ya está mutado. ¿Sí? Grado 3 es solo un 25 y grado 4 menos de un 25. ¿Está? Yo siempre les hacía un dibujito, que por las dudas lo voy a repetir, ¿sí? En este caso, si tenemos el tumor, un poquito más del 75% son células maduras, ¿está? Después el grado 2, ¿no es cierto? Un poquito más del 50%, ahí, ¿no es cierto? Son células maduras. O sea que estas partecitas que nos quedan, estos restos, son todas células atípicas. ¿Está? El grado 3, miren, solo un 25% son células maduras. Lo que queda es todo inmaduro, todo atípico, mutado, mal diferenciado. ¿Está? Y el grado 4, ¿no es cierto? Menos de un 25% son células maduras. Este es el peor, obviamente. ¿Está? Células maduras. ¿Sí? Todo lo demás son células ya muy malignas, mutadas. ¿Está? Muy bien. Esos son los grados de Brodel. ¿Sí? Después, a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo otros grados, como ser, por ejemplo, los grados de Clark, ¿sí? Que también tienen que ver justamente con esto, nada más que estos son usados para otro tumor, ¿sí? Los grados de Brodel. Primera pregunta, ¿se entendió? Por las dudas. ¿Alguna duda, pregunta que haya quedado? No tengan miedo de consultar porque para eso es la clase. ¿Está? Muy bien. Ahora yo pregunto, a ver si se acuerdan del parcial. Los grados de Brodel, ¿para qué tumor era? Para el carcinoma epidermoide. Muy bien. Estos grados que estamos viendo acá se usan para gradar, digamos, al carcinoma epidermoide. ¿Sí? Entonces nosotros, por ejemplo, cuando recibimos el informe histopatológico de la úlcera que le sacaron, a ver, en este caso, bueno, ahora después le hacemos el casito clínico. Cuando ustedes reciben el informe, a ustedes le van a decir, bueno, es un carcinoma epidermoide, ¿sí? Ustedes ya saben que es un cáncer. ¿De
¿De dónde viene ese cáncer? ¿Cuál es su origen? Epitelio de revestimiento. Muy bien, de epitelio de revestimiento, ¿no es cierto? Puede ser, bueno, de piel o mucosa, depende de dónde esté asentado. Y si les dice de grado 3, entonces así les ponen, carcinoma epidermoide de grado 3. ¿Está? Entonces ahí ustedes tienen que saber que solamente un 25% son células maduras, células que se parecen a las de origen. Todo el resto del tumor son células ya mutadas. ¿Sí? Así es como ustedes reciben, ¿no es cierto?, el diagnóstico. ¿Está? No es que solo le ponen qué cáncer es, sino también el grado y muchas veces hasta la estadificación que vamos a ver ahora en un ratito. ¿Está? Entonces con eso uno sabe qué pronóstico tiene, ¿sí? O qué tratamiento realizar. ¿Está? Muy bien. El otro sistema que también preguntan, esto les preguntan como gradación, ¿sí?, que es importante para determinar las características del tumor, y el otro que es estadificación. ¿Está? Este es el otro temita que también preguntan. Otro sistema que sirve justamente con fines diagnósticos. ¿Está? Acá en la estadificación no se tiene en cuenta patrones microscópicos, sino macroscópicos. ¿Sí? La clínica se tiene en cuenta acá. ¿Está? Como ser el tamaño del tumor, si se propagó o no a ganglios y si hizo o no metástasis. ¿Está? Todo eso se puede corroborar clínica o radiográficamente. ¿Estamos? Entonces ahí tienen, fíjense, del tumor, el T0 no tiene tumor, T1 es un carcinoma in situ, es decir que el carcinoma, ¿qué pasa? ¿Qué sería un carcinoma in situ? ¿Quién me da una definición de eso? Hay células neoplásicas en todo el epitelio, pero no atraviesan la membrana basal. Excelente, muy bien, muy bien. Eso es un carcinoma in situ, ¿sí? Cuando las células neoplásicas malignas, ¿no es cierto?, no han atravesado la membrana basal, quedaron solo en el epitelio de revestimiento, ¿sí?, en la piel o en la mucosa. ¿Está? Después tienen el T1, que ahí ya el tumor mide 2 centímetros, menos de 2 centímetros, perdón. T2 de 2 a 4, T3 el tamaño del tumor es más de 4, y un T4 es cuando ya se nota que el tumor ha invadido estructuras vecinas. Ya clínicamente se nota eso. ¿Está? Por algún cambio de coloración alrededor, ¿no es cierto? Ustedes tienen la úlcera así y alrededor ya ven alguna alteración, como les dije en el labio, que vimos recién, que como que más, digamos, yendo hacia la otra comisura, había también otras lesiones. ¿Está? Entonces ahí se sabe que aparentemente es un T4. ¿Está? Con respecto a si se propagó o no a ganglios, tienen N0 que no se propagó a ningún ganglio, no se palpa ni son sospechosos ningún ganglio en el paciente. N1, que hay ganglios palpables, ¿sí?, sospechosos de que están malignos, y son ipsopalpables. ¿Qué era ipsopalpables o ipsolaterales? ¿Se acuerdan? Están del mismo lado del tumor. Muy bien, están del mismo lado del tumor, ¿está? Eso es ipsopalpable, ¿estamos? Y contralaterales o bilaterales, ¿sí? En ese caso están del lado contrario. Por ejemplo, si yo tengo, supongamos,
acá está la lengua, ¿no es cierto? Y el tumor está, vamos a hacer de cuenta que este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. ¿Está? Entonces tengo la lengua y ahí está la úlcera. ¿Sí? Y si yo siento los ganglios, cuando los palpo, los siento de este mismo lado, ¿sí? En la zona cervical o submandibular, pero del mismo lado del tumor, o sea, del lado derecho, ¿eso qué sería? ¿Un N1 o un N2? N1. N1, ¿no es cierto? Si está del mismo lado, es ipso palpable, o sea, palpo del mismo lado del tumor, y eso sería un N1, ¿está? Ahora, si los ganglios, yo los palpo del lado contrario, ¿sí? Está acá la úlcera, el tumor, y del lado contrario los palpo, eso es un N2, ¿está? Es contralateral. O a veces pueden estar de los dos lados también, ¿sí? Y también va a ser N2. ¿Está? En cualquiera de estos dos casos, los ganglios son móviles. ¿Sí? O sea, cuando yo los palpo, ¿sí? Se mueven para un lado, para el otro, se desplazan los ganglios. ¿Está? En cambio, el N3 ya los ganglios pueden ser bilaterales, contralaterales, ipsolaterales, cualquiera de esos. Pero, ¿qué pasa con los ganglios acá? Están fijos. No se olviden de eso. Están fijos. Ya no los puedo mover, no los puedo desplazar a los ganglios. Si alguna vez tienen la posibilidad de palpar un ganglio que esté aumentado de tamaño, van a ver que se mueven muchísimo, o sea, se desplazan para un lado, para el otro. Son móviles, ¿sí? O sea, se desplazan y después cuando ustedes dejan de presionar, vuelven de vuelta a su lugar, o sea, no es que quedan desplazados, se desplazan, o sea, los pueden mover, a eso voy, ¿sí? En cambio, cuando el ganglio está fijo, ¿sí? No lo pueden mover, no lo pueden desplazar, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que el ganglio estaría fijo en el lugar? Sería neoplásico, no inflamatorio. Muy bien, es un ganglio, ¿no es cierto?, neoplásico, muy bien, no inflamatorio, sobre todo porque no duele generalmente. Pero, ¿por qué estaría fijo ahí? ¿Qué es lo que está pasando con el ganglio? ¿Está infiltrando? Muy bien. Está el tumor, que está acá en la lengua, ¿sí? Hizo metástasis al ganglio linfático regional, supongamos al submandibular o al que es cervical, ¿no es cierto? Hizo su metástasis hasta ese ganglio, ¿no es cierto? Y a su vez empezó a infiltrar estructuras más profundas. Entonces el ganglio se fija en el lugar, queda quieto, fijo. ¿Estamos? Eso es lo que pasa. Por eso estamos hablando de un N3, el peor estadio. Una vez que el ganglio está fijo, es el peor estadio porque ya está infiltrando a tejidos más profundos. ¿Está? Por eso queda fijo. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta que tengan? Bien. Y el M, metástasis, son dos nada más. M0, no hay metástasis, no se comprobó. O M1, que sí hay metástasis. Está ya sea clínica
radiográficamente. ¿Estamos? Muy bien. Hay veces que también, bueno, esto no sé si les van a preguntar, pero hay veces que ponen así, por ejemplo, TX, N0, M0. ¿Está? Y esto, siempre que se vea la X, acuérdense que es no se puede evaluar. No se puede evaluar o no se pudo examinar. ¿Está? No se sabe si es un tumor o no. ¿Está? Eso es la X. ¿Sí? Puede ser TX, NX, MX. ¿Está? Bien existe eso. Muy bien. Bueno, entonces esto tengan en cuenta. Eso sí, les preguntan así, tal cual. ¿Está? En el parcial sí, por ahí, pues, antes, no sé si en este preguntaron, pero antes sí ponían la cicla, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ustedes tenían que marcar cuál, digamos, corresponde, ¿sí? Pero ahora en los parciales dejan desarrollar nada más. ¿Está? Muy bien. Ahí tienen nada más que los diferentes estadios que pueden llegar a ocurrir, se pueden combinar. Ahí fíjense nada más en este dibujito cómo sería el T0, que no hay ningún tumor, el T1, ¿sí? Que en este caso hay un tumor que es de menos de 2 centímetros, el T2 que es de 2 a 4, y el T3 es cuando ya es mucho más grande, ¿no es cierto?, el tumor, y va infiltrando estructuras más de 4 centímetros, ¿no? Y va invadiendo. Faltaría uno acá, ¿no es cierto?, el T4, que es el que invade, porque este tiene su tamaño, y después falta uno que es el que invade, ¿no es cierto?, que ya le corresponde al T4, ¿está? Después tienen el N, o de ganglios, nódulos o ganglios, lo mismo. El 0, que no hay ganglios palpables, ¿sí? El 1, que hay ganglios palpables ipsolaterales, generalmente del mismo lado, ¿sí? Y N2, que hay ganglios palpables, que son bilaterales, como en este caso, fíjense, hay uno acá y otro acá, o pueden ser contralaterales, está del otro lado. Y después falta uno, acá en este dibujito, que es el N3, que, ¿qué característica tenía el ganglio? Puede ser ipso, contra, bi, pero ¿qué es lo más importante? Está fijo. Que el ganglio está fijo. Muy bien, o sea, ya se unió a estructuras más profundas, ya infiltró a estructuras más profundas el tumor. ¿Está? Muy bien. Y la metástasis, ¿no es cierto? La 0, no hay evidencia ni clínica, ni radiográfica, ni nada de que haya metástasis del tumor. ¿Sí? O la M1, que sí hay evidencia, ya sea clínica, radiográfica o con algún otro estudio, ¿no es cierto?, de que hay metástasis. ¿Está? En este caso, bueno, le pusieron el tumor en el hígado. ¿Está? Y también está la MX, como les dije, que no se sabe, ¿sí? No se sabe si hay metástasis y no se sabe tampoco a dónde pudo haber ido. ¿Está? Eso es otra de las cosas, no se puede determinar. ¿Está? Eso es la X. ¿Estamos? Muy bien. Hoy me dijeron el concepto de metástasis, muy bien, ¿sí? Esa diseminación a distancia del tumor primario, bueno, que es una de las características más primordiales que tiene, ¿no es cierto?, un cáncer, ¿sí? O sea,
Cuando hay metástasis, y no, es un cáncer, o sea, no es un tumor benigno. Un tumor benigno jamás hace metástasis, ¿está? Es un cáncer. Entonces, esa es sí o sí, o sea, no hay otro diagnóstico, ¿sí? Hace metástasis, es cáncer, ¿está? Les pregunto, ¿todos los cánceres hacen metástasis? ¿Todos los tumores malignos que se puedan formar hacen metástasis sí o sí? No, no creo. No, ¿no es cierto? No, porque tiene que haber, digamos, una predisposición del tumor para hacer metástasis. ¿tá? Tiene que haber un gen que se mute y que así haga metástasis. ¿sí? Si no, no. Muy bien. Ahora vamos a ver eso en un ratito. Dentro de las vías, porque eso es algo que les van a preguntar, ¿cuáles son las vías metastásicas? Solo nombrar, ¿eh? Siembra de cavidades, linfática, hemática y pasajes naturales. Muy bien, muy bien. Vía hemática, linfática, pasajes naturales o por aposición, ¿no es cierto? Y la siembra de cavidades y superficies orgánicas. Ahora, yo pregunto, ¿qué ejemplo me pueden dar de una posición o pasaje natural? Del labio superior al labio inferior. Muy bien, muy bien. O sea, está la lesión tumoral, por ejemplo, me dijeron en el labio superior, ¿no es cierto? Y una o un grupito de celulitas de ese tumor se implanta en el labio inferior y forma otro tumor ahí. ¿Está? Eso sería una posición o pasaje natural. Muy bien. ¿Y cuál es la vía más frecuente utilizada por los sarcomas? Hemática. Muy bien, hemática. ¿Está? Bueno, entonces, ya que estamos justamente, y vamos a hablar de esto, de la cascada metastásica, ¿sí? Que yo les había dado este dibujito cuando habían cursado, le había dado, pero vamos a agregarle un par de cositas. No muchas, pero por ahí son importantes. ¿Está? Primero que nada, siempre en la cascada metastásica, fíjense, tenemos una celulita acá que se transformó, se hizo maligna, ¿verdad? Y esta celulita comenzó a expandirse. Se llama expansión clonal porque hace células igualitas a ella. ¿Está? Eso es la expansión clonal, ¿sí? Va formando clones de ella, ¿sí? Fíjense, acá. Y van así de esa manera creciendo. Y hasta estas mismas células inducen, miren, que se forme un vaso sanguíneo para que la puedan nutrir. ¿Se acuerdan que hoy yo les dije, bueno, ustedes en realidad me dijeron que los tumores malignos tienen mucha vascularización? Bueno, ellas inducen a que se formen los vasos sanguíneos. ¿Mm? Una neovascularización, una angiogenia, ¿está? O angiogénesis. Fíjense cómo sale y se forma. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Wendy, eso sería desmoplasia. Exactamente, sí. Muy bien, muy bien. Esa capacidad de formar el estroma solito. ¿Se acuerdan que yo les dije? Los tumores son autónomos, ¿sí? Ellos se inducen, ¿no es cierto?, que se forme un vaso sanguíneo, que se forme tejido conjuntivo,
que de esa forma se nutra, se sostenga el tumor. ¿Está? Muy bien. Excelente. Bueno, entonces se forma el tumor primario, ¿sí? A partir de una célula transformada que crece, ¿no es cierto? Se expande clonalmente y que a su vez también induzca la neoformación de vasos sanguíneos, ¿está? Para que se nutra. Así ese tumor va creciendo, creciendo, creciendo y a su vez esas mismas células sufren nuevas mutaciones. Una de esas, o un grupito de esas células, sufre una mutación que le da la capacidad de hacer metástasis y de infiltrar los tejidos y hacer metástasis. No todas tienen esa capacidad. ¿Está? O sea, estas que están acá, por ejemplo, de este colorcito celeste, esas no tienen la capacidad para hacer metástasis. ¿Está? Recién cuando se muta una de ellas y se transforma en lo que se llama subclon metastásico, esta sí tiene la capacidad de atravesar la membrana basal, pasar al tejido conjuntivo, ¿sí? Y de ahí encontrarse con un vaso sanguíneo y meterse dentro del vaso, ¿está? Y una vez que se mete dentro del vaso sanguíneo o del vaso linfático, dependiendo, ¿no? Una vez que se mete a la circulación, entonces ahí sí ya puede viajar, ¿está? Pero ya les digo, no todas tienen esa capacidad, solamente el subclon metastásico, ¿está? Solamente ese puede hacerlo, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Bueno, se adhiere a la membrana basal y la destruye, ¿sí? Fíjense, se adhiere a la membrana basal, la destruye y pasa al tejido conjuntivo. ¿Está? Bueno, dos datos les voy a dar acá, ¿sí? Los últimos estudios, los más recientes, muestran que no es que pasa una sola célula, o sea, ustedes no están viendo que pasó una nomás y esa ya entró al vaso sanguíneo como se creía antes. Antes se creía que era así, que una sola célula se desprendía y entraba al vaso sanguíneo y circulaba. Llegaba al otro tejido a distancia y ahí se implantaba y formaba el tumor metastásico, ¿no? Antes se creía que era así, ahora no. Ahora es un grupo de células, fíjense. ¿Sí? ¿Cómo hacen para salir, o sea, para salir en grupo? Por medio de una proteína que se llama E-caderina. ¿Está? La E-caderina está en la unión entre las células. ¿Sí? Vamos a hacerle un dibujito ahí para que ustedes se imaginen. Entonces la E-caderina une las celulitas. ¿Está? Ahí hay E-caderina, ahí. ¿Está? Entonces, con esa proteína, un grupo de células es la que atraviesa la membrana basal. ¿Está? No es una sola, son varias. ¿Sí? Así que es con ayuda de esa proteína. ¿Está? Acá donde dice adhesión e invasión de la membrana basal, pónganle por medio de E-caderina. ¿Está? Que es una proteína de unión intercelular. ¿Estamos? Muy bien. Y para poder romper, para poder degradar la membrana basal y atravesar los tejidos, utiliza unas enzimas, ¿sí? Que se llaman metaloproteinasas.
metaloproteinasas, ¿sí? Esas son las que degradan la membrana basal acá, esta partecita roja es la membrana basal, la degradan y ahí ellas pueden introducirse al tejido conjuntivo. Después degradan la membrana basal del vaso sanguíneo y ahí se introducen dentro de la circulación. ¿Está? Esos dos datos ¿Puedes tengan en cuenta. repetir de nuevo, Wendy, eso? Sí, vamos de vuelta entonces. Sería la adhesión e invasión, ¿no es cierto?, en grupo, ¿sí?, como ven acá, lo hacen a expensa de la E-caderina. ¿Está? La adhesión e invasión en grupo lo hacen a expensa de la E-caderina, ¿sí? Y, por otro lado, la degradación, vamos a ponerle así, la degradación de la membrana basal y el paso a través de la matriz extracelular lo hace a través de metaloproteinasas. Metaloproteinasas, que son unas enzimas que degradan, ¿sí?, membrana basal y matriz extracelular. ¿Está? Toda esta matriz que ven acá, eso va degradando. Muy bien. Con ayuda de esas dos moléculas, la E-caderina y las metaloproteinasas, ¿no es cierto?, la célula puede ir infiltrando, invadiendo, ¿sí?, los tejidos, hasta llegar a un vaso sanguíneo, ¿sí? Se intravasa, o sea, se mete dentro del vaso sanguíneo, interactúa ahí con un linfocito, ¿está? De igual manera, el linfocito no le hace nada porque la célula evade la respuesta inmunológica, y después de interactuar con los linfocitos y evadir la respuesta inmunológica, ahí interactúa con unas plaquetas, ¿sí? Son todos elementos de la sangre. Interactúa con una plaqueta y forma lo que se llama émbolo, ¿sí? El émbolo es esa masa sólida que ven acá. En este caso es un émbolo tumoral, se llama, porque está constituida por células tumorales, ¿sí? Estas son las plaquetitas que la aglutinan a la célula, ¿sí? O sea, las junta, está, las plaquetas, y después, bueno, además de eso también están las células, ¿no es cierto?, tumorales. Y así viajan por toda la circulación, va yendo ese émbolo. Luego, nuevamente se adhieren, fíjense, se adhieren a la membrana basal, primero al endotelio, después atraviesan la membrana basal del vaso sanguíneo y ahí se implantan en un tejido a distancia, ¿está? Y forman, fíjense, el tumor metastásico. Fíjense cómo induce, este es peor todavía, porque induce más angiogenia que en el anterior, ¿sí? Y suelen ser más agresivos, ¿está? Los tumores metastásicos tienen esa particularidad de ser más agresivos, de crecer más rápido, de a su vez volver a hacer metástasis y así, ¿está? Muy bien. Bueno, ahora quiero saber si hay alguna pregunta o duda o algo que les quieran que vuelva a explicar de esto. Wendy, ¿qué era angiogenia? Angiogenia es formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Sí?
también llamado neovascularización. En la extravasación y ahí producen la metástasis. Exactamente, sí, sí, sí. El émbolo es solamente para circular, ¿sí? Para andar por la circulación. Después ya, una vez que la célula se adhiere al vaso sanguíneo, ahí ya hace la extravasación y ya forma posteriormente el tumor metastásico. ¿Están? Bueno, si a ustedes les preguntan cascada, porque hay tres cosas que les pueden preguntar de metástasis, ¿está? Que es cuáles son las vías y la cascada. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, si a ustedes les preguntan cascada metastásica, que es toda tipo la patogenia, ¿no es cierto?, de la metástasis, entonces ustedes van a decirles, primero díganle grueso, ¿está? Siempre, siempre primero grueso, y después van afinando si les preguntan, ¿está? Entonces ustedes van a decir, bueno, en primer lugar, necesitamos tiene que haber la transformación de una célula. Esa célula transformada, a su vez, sufre nuevas mutaciones hasta que aparece el subclon metastásico. O sea, el subclon metastásico es una célula mutada que tiene la capacidad de invadir y hacer metástasis. ¿Está? Eso es un subclon metastásico. Es una célula transformada o mutada que tiene la capacidad de invadir y hacer metástasis. ¿Está? Entonces, esa célula, por ayuda de enzimas, ¿sí? Y ahí si quieren nómbrenle, metaloproteinasas, atraviesan la membrana basal, pasan al tejido conjuntivo, ¿sí? Atraviesan todo el tejido conjuntivo hasta llegar a un vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo se intravasan, interactúan con un linfocito, evaden la respuesta inmunológica y también interactúan con plaquetas, formando émbolos tumorales. Esos émbolos tumorales viajan, circulan, y en un punto del endotelio estas células vuelven a adherirse, se extravasan, ¿sí? Y forman en otro tejido a distancia, ¿no es cierto?, forman el tumor metastásico. ¿Está? Cada vez que la célula atraviesa un tejido, por ejemplo acá, que se intravasa, o acá, que se extravasa, utilizan las metaloproteínas, ¿está? Para poder atravesar, ¿sí? Siempre, acá también metaloproteínas, ¿está? Siempre, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta que haya quedado? Bueno. Bien, creo que acá terminamos con esto. Estos conceptos, ¿sí? Ténganlos en cuenta. No sé si les van a preguntar acá, por ahí en el parcial vieron que les ponen así textualmente, pero son como generalidades, ¿sí? ¿Qué es un tumor mixto? ¿Qué es un teratoma? ¿Qué es un amartoma? ¿Qué es un coristoma? ¿Está? Nada más que eso, ¿sí? Ténganlo en cuenta, sepan los conceptos nada más, ¿sí? A ver, ayer estaba mirando el programa y decía en las últimas bolillas
decía como que tumores odontogénicos, por ejemplo, los partieron, o sea, ponen en, qué sé yo, no me acuerdo en qué bolilla era, pero ponele, la 13, tumores odontogénicos de origen epitelial. Después, la 14, tumores odontogénicos de origen mixto. ¿Sí? Y la 15, tumores odontogénicos de origen mesenquimático. O sea, los partieron al tema, digamos, ¿está? Y pasa con varios, ¿sí? Que los van distribuyendo, ¿no es cierto?, en las distintas bolillas, ¿está? Así que, bueno, eso es algo a favor. Pero bueno, tengan en cuenta por ahí si les preguntan como tumores ectodérmicos o mesenquimáticos, ¿no es cierto? U otros tipos de tumores también así los preguntan, ¿sí? Que son los mixtos o teratomas, coristomas, amartomas. Solo el concepto, ¿está? No hay más, no hay más para decir, ¿está? Muy bien. Bueno, ¿cuál es? A ver, pregunto, a ver si se acuerdan por ahí. ¿Cuál de todos estos es muy frecuente de encontrar como una masa, ¿no es cierto?, compuesta de pelo, e incluso piezas dentales, y que es muy frecuente de ver en el ovario? ¿Cuál de estos sería? ¿El teratoma puede ser, Wendy? Muy bien, el teratoma, ¿no es cierto? El teratoma es el más frecuente en el ovario. Y un ejemplo de amartoma, donde ven, digamos, tejido maduro, pero así todo desordenado, digamos, desorganizado, el tumor. Un ejemplo quiero. El odontoma complejo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Está? Y un ejemplo de tumor mixto, cuando tiene distintos, se llama mixto porque tiene distintos tipos de células. Deriva de una sola capa germinativa, ¿sí? Ya sea endodermo, mesodermo, ectodermo, ¿sí? Pero tiene distintas formitas o tipos de células adentro. ¿Qué ejemplos tenían de eso? ¿El odontoma, Wendy? No, no es el odontoma. El odontoma es mixto. Ah, sí, el odontoma son mixtos también. Sí, tenés razón. Amartomas y sí. Pero hay otro. Hay otro que ellos dieron ejemplo, por eso, por ahí. ¿El adeno pleomórfico o no? Adenoma pleomorfo. Muy bien. Pleomorfo. Excelente, muy bien. Bueno, esos son como muy particulares los puntos que ellos dieron de ejemplo. ¿Está? Igual, les digo, yo no creo que les pregunten esto. Para mí se van a ir más por los cuadritos y eso, a menos que en la bolilla esté justo con, tipo, tumor mixto concepto. ¿Está? Y no sean de los de origen odontogénico, obviamente, porque si no le van a hablar de eso. ¿Está? Muy bien. Bueno, bueno, esto lo vamos a dejar ahora para terminar. Vamos a ir a carcinogénesis, ¿sí? Bueno, a ver, ¿quién me da el concepto de carcinogénesis? ¿Qué podemos decir? Carcinogénesis. Es el origen del cáncer. Muy bien. Primer dato, ¿no?
es el origen del cáncer. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? ¿El cáncer se origina así de una? O sea, a mí me dio una radiación UV y yo ya tengo cáncer, ¿o cómo es? No, es un proceso de múltiples pasos Muy que bien. resultan en alteración fenotípica o genotípica. Ujú. Muy bien. Y hay Genotipo. acumulación de mutaciones. Muy bien. Ese es el concepto. Es por acumulación de mutaciones. ¿Sí? No es que de un día para el otro tengo cáncer. ¿Sí? Yo me vengo exponiendo a la radiación UV de las 2 de la tarde desde que tengo 18 años. Entonces, por eso eso es lo que pasa. ¿Sí? No es que la radiación UV me genera el cáncer. ¿Qué sería? ¿Qué es la radiación UV? Un estado precanceroso. Claro, o sea, muy bien, es un agente que actúa sobre mí y me predispone. ¿Mm? Es un estado, un momento, digamos, donde yo me expongo al sol y mis células se van dañando, sí, se dañan, se despelechan, ¿no es cierto? Se descaman, se forman vieron que en realidad, a ver, si vamos a ir al lenguaje técnico, eh, esas, lo que ustedes llaman que me despeleché o se descamó todo mi piel porque me quemé. En realidad son ampollas que se generan muy superficialmente, entonces rápidamente se rompen y se empieza a descamar, ¿sí? Eso es lo que ocurre cuando uno se quema con el sol. ¿Está? Bueno, ahí cuando, digamos, se vuelve a regenerar esas celulitas, queda como que si todo está perfecto, ¿verdad? Si somos jóvenes, obviamente que eso no se va a notar, no va a haber nada raro ahí. ¿Eh? Pero a medida que pasa el tiempo y las células se van perdiendo su capacidad para repararse, va a haber un momento en donde se va a despelechar, pero a mí me va a quedar una mancha. ¿Está? Y eso ya no es bueno. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Esa mancha que se formó en la piel puede predisponer, o sea, yo me expongo de vuelta y esa mancha que está ahí ya no tiene la capacidad de reparar las células como las demás. ¿Está? Y así es como empieza el cáncer. ¿Sí? Entonces, no es de un día para el otro, no es que yo en un verano me expuse mucho al sol, entonces ya tengo, por eso ahora se me formó el cáncer. No, viene de años, ¿está? De múltiples pasos, ¿sí? En donde se van mutando los genes del ADN y que en un momento llega un tiempo en donde la célula ya no se puede reparar, ¿está? Tengan en cuenta ese concepto de carcinogénesis y además de eso, quiero que sepan obviamente qué significa cáncer, ¿está? Que es cangrejo, ¿sí? Cangrejo. ¿Por qué se llama cangrejo? ¿Por qué le dicen cangrejo, digo? Por la forma en que el tumor se agarra de los tejidos. Muy bien, muy bien. Por la forma en que se agarra de los tejidos, ¿está? Muy bien. Bueno, eso es carcinogénesis, ¿está? Ahí tienen el concepto, estamos, tengan en cuenta. Y otra cosa importante es, yo hoy les dije, ¿en qué parte de la célula es donde más vemos las atipías? En el núcleo, me contestaron ustedes. ¿Por qué? Porque ahí es donde ocurre la lesión, ¿sí? Se mutan
las cadenas de ADN, ¿está? Entonces, por eso, donde están los genes, acá adentro hay genes, ¿está? Entonces se mutan esos genes y ahí comienza, ¿no es cierto? Así que siempre, las primeras alteraciones siempre las vamos a ver en el núcleo. Las mayores alteraciones las vamos a ver en el núcleo, ¿está? Muy bien. Quiero saber, ya antes de entrar, ¿no es cierto? Quiero saber qué genes son los que se tienen que lesionar para que ocurra un cáncer. A ver, vamos a hacer así. ¿Qué genes son los primeros que se tienen que lesionar para que ocurra un cáncer? ¿Cómo se llaman? Los genes blanco, Diana. Muy bien, genes blanco-diana. Ahí hay varios, ¿no es cierto? Pero hay unos que sí o sí tienen que ser los primeros. Los protooncogenes. Bien, estos, a ver, vamos a hacer así, les voy a explicar algo. Estos lo que hacen es estimular el crecimiento, ¿sí? Estos 4 que ustedes ven acá, están todas acá, en la cadena de ADN, de la célula. Esta es una celulita en su núcleo, tiene cromosomas, que son paquetitos de ADN, ¿está? Y dentro de este ADN, ahí están estos genes que ustedes lo ven acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y hay muchos más, pero estos son los 4 importantes para que ocurra un cáncer, ¿está? Se tienen que mutar estos para que ocurra. El primer gen, ¿sí? Y esto pónganle ya un número, porque si no se van a confundir. Los primeros genes que se tienen que mutar para que ocurra un cáncer son los que suprimen el cáncer. Estos son los primeros. ¿Está? Sí o sí. Porque... Sería, Wendy, sí. el P53 y el RD. Exactamente. Muy bien. Esos son los supresores del cáncer, ¿sí? Esos son los primeros que tienen que estar alterados, digamos. Ajá, exactamente, porque cuando está el P53 o el RB, ¿no es cierto?, que es otro gen, estos tienen, así se llaman, así se llaman estos genes, ¿sí? Entonces, cuando están el P53 o el RB, que están funcionando bien, todo normal, ellos van a evitar que ocurra el cáncer, ¿está? Ellos van a suprimir el cáncer, ¿sí? Pero si uno de ellos se muta, no hay nadie que pueda impedir el cáncer, ¿está? Entonces, los primeros que se tienen que mutar son estos, para que ocurra, ¿sí? Si no se mutan ellos, obviamente no va a ocurrir, ¿está? No se va a formar el cáncer, ¿está? Esa radiación UV que yo les vengo diciendo, ¿sí?, va y le daña al P53, ¿está? Lo daña, lo muta, lo desacomoda totalmente. Entonces, el P53 no puede hacer nada, no puede suprimir el cáncer y ahí comienza. Queda la célula así mutada y ya transformada, entonces obviamente se forma un tumor maligno, un cáncer, ¿sí? Bueno, entonces acuérdense, el primer gen que se tiene que mutar son los supresores del cáncer. ¿Cuáles son los supresores del cáncer? Ya lo vamos a ver. ¿Está? Ahí ya adelantaron el P53 y el RB. ¿Está? Muy bien. Ahora, dentro de estos genes hay otros. Hay unos genes que van a hacer que ese tumor, esa célula, mejor dicho, que se transformó, que se mutó, empiece a crecer, ¿está? Y ahí actúan estos. Estos son los segundos, ¿está? Viene la radiación UV otra vez, la radiación UV, y
le muta al protooncogen y lo transforma en oncogen, ¿sí? Le sacamos esta palabrita nomás, ¿sí? El protooncogen es normal, ¿está? Es un gen normal que nosotros tenemos en nuestra cadena de ADN, que lo que hace es estimular el crecimiento de la célula, ¿está? Pero cuando se muta, le sacamos esta palabrita, se transforma en oncogen, ¿estamos? Y el oncogen también estimula el crecimiento, ¿sí? También lo hace, ¿estamos? ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Los dos estimulan el crecimiento, pero ¿qué pasa? El oncogen no tiene mecanismo regulador y produce proteínas aberrantes. Muy bien, excelente. Claro, el oncogen nadie regula, o sea, si hay oncogenes, nadie regula el crecimiento, crece nada más, el tejido crece, 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 y nadie dice, bueno, pará, o sea, ya es suficiente lo que creciste, digamos, no hay ningún mecanismo que controle el crecimiento del tumor, ¿está? En cambio, los protooncogen estimulan el crecimiento, pero siempre controlado, ¿sí? Hasta donde se necesita. Después de eso ya no más, ¿está? Esa es la diferencia, ¿sí? Este es crecimiento controlado y este es crecimiento incontrolado, ¿está? Muy bien. Bueno, esos dos genes son los principales, ¿está? Y después hay otros que son genes que regulan la muerte celular programada, o sea, qué sé yo, una célula que está dañada o que ya está envejecida, ¿sí? Hay genes que dicen, bueno, no, esta está dañada, no se le puede reparar, o esta está ya envejecida, no responde, no es posible, entonces que se muera por apoptosis, ¿está? Hay genes que deciden eso también. Y hay genes también que reparan el ADN, ¿está? Entonces, estos son los 4 genes que los estímulos carcinogénicos como la radiación UV va a ir a dañar. Pero el más importante, el principal, son los supresores del cáncer. Se dañan esos y ahí empieza el cáncer, ¿está? Después sí pueden dañarse los demás, los protooncogenes, los que producen la muerte celular programada, los que regulan la reparación del ADN, etc. Pero el principal es el primero, ¿está? Los supresores, ¿estamos? Esos tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, dentro de los protooncogenes, nada más tengan en cuenta que protooncogen es lo normal, ¿sí? Estimula el crecimiento, son genes que los tenemos en nuestras células y que estimulan el crecimiento de la célula, pero siempre controlados, ¿está? En cambio, los oncogenes son aquellos que estimulan el crecimiento de la célula, pero de forma descontrolada, ¿sí? Esos oncogenes, ¿sí? Se transforman, o sea, es la transformación del primero. Este es mutado y se transforma en oncogen, ¿está? ¿Cómo se puede transformar? Bueno, hay dos tipos, hay dos formas. Uno son a través de un virus, ¿sí? Fíjense, acá hay un virus que infecta a una célula, ¿no es cierto? Y se recombina el material genético del virus con el material genético de la célula. Hace una recombinación ahí. Se integra ese material genético y queda así, fíjense, la célula transformada, ¿está? Y esa célula transformada es la que después prolifera, ¿está? Crece, así transformada, y forma el cáncer. ¿Estamos? Eso es por infección viral. El HPV, por ejemplo, es un virus, tiene unas cepas
y es un virus que hace esto, ¿está? Recombina su material genético con células nuestras, células epiteliales nuestras, ¿está? Y por otro lado, otro tipo de oncogen son los celulares, que en este caso sí tiene que haber algún estímulo externo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una radiación UV o algún estímulo químico, ¿sí? Que transforme el proto-oncogen en oncogen, ¿sí? Fíjense cómo cambia, ¿no es cierto? Y de una célula normal pasa a una célula mutada, transformada, ¿tá? Cancerosa. ¿Sí? Si yo les digo, por ejemplo, a ustedes, un estímulo carcinogénico que actúa sobre el ADN de una célula y muta cualquier gen, no importa cuál, cualquiera, que no sea un gen de estos 4 que les nombré, ¿sí? Esa célula, ¿sí? ¿Va a transformarse en maligna o no? Supongamos que muta el gen que le da el color a la piel. ¿Va a ser maligna esa célula o no? O sea, ¿va a formar un cáncer o no? Si es en ese gen, no. Muy bien, si es ese gen que le da el color a la piel, ¿no es cierto? No, tiene que ser alguno de estos 4, sobre todo los principales que les dije, ¿está? Los supresores, ¿sí? Ahí tiene que ir el estímulo, ¿está? Si no, no va a ser cáncer, puede ser otra enfermedad, ¿sí? Alguna enfermedad que cambie el color de la piel de la persona, vieron que hay, digamos, pero no un cáncer, ¿estamos? Para que haya un cáncer tiene que ser alguno de estos 4, sobre todo el principal, los supresores. ¿Está? Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta de los proto-oncogen que se transforman en oncogenes y que estimulan el crecimiento descontrolado? Bien. Después tenemos estos que son los más importantes, ¿no es cierto? Los supresores del cáncer. Y dentro de esto, fíjense, tenemos el P53, el P21 y el RB. Esos son ejemplos, ¿eh? Hay muchos más, hay más genes supresores del cáncer, pero bueno, principalmente acá les doy estos ejemplos, ¿sí? A ver, el P53 es un gen muy famoso como supresor del cáncer. También se llaman anti-oncogenes. ¿Por qué? ¿Por qué es famoso? ¿Qué función cumple el P53? Avisa si el genoma de la célula está dañada. Muy bien, avisa si el genoma, ¿sí? Si el genoma de la célula está dañada, si hay un daño a nivel genético. Él es el guardián del genoma, le dicen. ¿Está? Muy bien, muy bien. O policía molecular, ¿sí? Él detecta el daño. ¿Está? Y una vez que lo detecta, el primero que detecta, de que la célula está lesionada. Una vez que lo detecta, le avisa al RB, ese que está ahí abajo, para que se frene el ciclo celular y que la célula no prolifere mutada. ¿Está? Eso es lo que ocurre, ¿sí? Entonces el P53 detecta el daño en el ADN y de ahí, junto con el P21, avisan a este otro gen, que también es bastante famoso, el RB, y él frena el ciclo. Hace que la celulita que estaba por entrar a dividirse por mitosis,
¿no es cierto?